estas señales con un diagrama teórico que está resumido en la figura 2018 y 2017 del texto. Sin embargo, para entender estas letras que están aquí, se hace necesario que nosotros veamos un modelo que nos permite obtener estas letras, ¿no? Partiendo de la configuración electrónica de los elementos, ¿no? Y eso es un documento que nosotros tenemos allá en las clases compartidas, así que dejo esto stand-by aquí, perdón, en el tapete, ¿no? Porque este diagrama, que es el más sencillito de la figura 2017, el que está aquí debajo de la figura, perdón, 2016, la 2017 y la 2018, son diagramas relacionados con la espectroscopía, que es el tema, sí, espectros electrónicos de compuestos octaédricos y tetraédricos, que sí vamos a considerar prácticamente como el último tema que vamos a ver de este capítulo, ¿no? Entonces, ahora sí, como les decía, para entender esas letras que aparecen en esos diagramas de esas tres figuras del texto, se hace necesario entonces que nosotros veamos un archivo que tenemos aquí que dice esquema de acoplamiento LS, ¿ok? O modelo atómico o modelo vectorial del átomo es otra forma en que se le conoce. Vamos a ver si esto abre. Ok, bien. Entonces lo que yo pretendo es que ustedes tengan una idea de esas letras que están en el texto allá y que posiblemente el texto asume que ya manejan eso. Y de todas maneras hay un cuadro, acuérdense que los cuadros en el texto es una información que es como para recordar y uno la pudiera obviar. En el cuadro 26 de ese mismo capítulo 20 hay una explicación, pero creo que amerita que veamos esta presentación que trata de exponer las definiciones que utilizamos para lo que llamamos términos espectroscópicos o estados atómicos, ¿no? Y eso se explica mediante el esquema que llamamos el esquema de Russell-Saunders o esquema de acoplamiento LS, ¿no? Como ustedes saben, el átomo está rodeado de electrones y esos electrones se mueven en un movimiento orbital y un movimiento de spin. Al moverse, entonces eso genera momentos, entonces esos momentos pueden acoplarse, o sea, el movimiento de spin con el movimiento orbital del electrón dan un momento cinético, ¿sí? Que entonces acoplado le conocemos como el esquema de acoplamiento LS. Por eso le hemos llamado así a este documento que está aquí. Déjenme ver si, no sé qué está pasando con, ahora perdí, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Se me ha bloqueado el mouse, aquí pareciera, no veo, voy a ver si utilizo entonces, a ver si me reconoce el ratón ahora. No lo reconoce ahorita mismo. Bueno, voy a seguir entonces. Bien, entonces este esquema, como les decía, trata del acoplamiento de esos dos momentos de spin y orbital. Cada uno tiene un momento cinético. Entonces vamos a ver que se elabora todas unas definiciones de terminología que de alguna manera ustedes están relacionados con ellas porque esta terminología usa símbolos muy parecidos a lo que ya ustedes manejan para los orbitales atómicos, ¿no? Bien, veamos en qué. Vamos a las configuraciones electrónicas, no sé si eso no lo puse aquí, ¿ve? Bien, nosotros manejamos las configuraciones electrónicas, pero para entender esos diagramas que tenemos allá en el capítulo 20, lo que se representan son los estados atómicos. ¿Y qué es los estados atómicos? Bueno, es una agrupación de considerar todos los electrones y las posibles orientaciones, no solamente la más estable, que es la que ustedes han manejado en sus cursos básicos de química. Entonces, vamos a tomar como definición, vamos a definir algunas cosas. Miren, me van a tener que disculpar, pero creo que voy a tener que salir un momentito porque de alguna manera el ratón se perdió, no sé por qué razón. Y vamos a volver a entrar para ver si es que, ajá, si es que ahora sí aparece o si no, tendremos que, ahora sí.
Bien. Como les decía, entonces hay una serie de definiciones que vamos a introducir aquí porque es el lenguaje que se utiliza cuando manejamos el esquema de Russell y Sonder. Entonces, como ustedes ven aquí, por ejemplo, vamos a definir una letra L minúscula, que es la sumatoria de las L minúsculas. Cuando esta L es la L que viene de aquello que aprendieron ustedes para el número cuántico orbital L de los orbitales. Y S mayúscula será la suma de todos los espines y la J mayúscula será el acoplamiento de L más S, por eso el esquema de acoplamiento LS, donde el máximo valor es la suma y el mínimo valor es la resta de los dos números cuánticos totales L y S. Yo le digo totales cuando a estas mayúsculas, sí, cuando digo número cuántico L resultante me estoy refiriendo a este, porque si decimos L simplemente puedo pensar en que es la minúscula y recuérdense, la minúscula puede ser uno solo, por eso tiene un subip, y la L mayúscula es la suma de todas las LI minúsculas. Eso lo vamos a entender quizá más claramente dentro de un momento cuando veamos ya el ejemplo, ¿no? Pero estas son definiciones ya, hay que tenerlas en cuenta, si ustedes quieren manejarla, aprendérsela para entender un poco esto, ¿no? Entonces aquí están donde se define qué es LS y J. Aquí está, la hemos definido en esta letra azul, así que ustedes la pueden ver allí. El número cuántico azimutal resultante, el de spin resultante y la resultante de L y S. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Cuando uno tiene, digamos, la L, cuando ustedes usaban la L minúscula, hablaban de orbitales S, P, D, E, S, P, F, D, de la misma manera y siguiendo esa misma secuencia. Este es el número cuántico resultante, que es, entonces, cuando tengan estos valores también vamos a asignarle las mismas letras, pero ahora son mayúsculas. Y esto es lo que llamamos estado atómico, estas letras mayúsculas, ¿ok? Y luego entonces lo que llamamos un estado atómico, un término espectroscópico, depende de la letra L, ¿no? Por eso se expresa de acuerdo al valor de L, entonces puede ser S, P, D, F, G aquí. Y luego como un superíndice a la izquierda, un término que llamamos multiplicidad, que es 2S más 1. Esto tiene que ver, digamos, con que si es doblete, triplete, o sea, la multiplicidad, algo parecido a una señal cuando se desdobla, ¿no? Y obviamente entonces, como subíndice J del lado derecho, la letra J mayúscula. Así que esta es la forma de expresar un término y esto lo estamos definiendo aquí porque obviamente lo vamos a utilizar más adelante. ¿Okay? Veamos. Entonces, si yo tengo una configuración donde todo está lleno, entonces por definición todo es cero, L, S y J, porque las sumatorias darán cero, y eso lo vamos a ver. Se definen los momentos cinéticos totales. Entonces, M sub L, M sub S, y está definido de la forma más práctica, es como está aquí, por ejemplo, ML mayúscula sería la sumatoria de todos los números cuánticos magnéticos orbitales que ustedes estudiaron individuales, ¿no? O lo que es lo mismo que ML vale desde L mayúscula hasta menos L pasando por cero. Y MS, entonces el número de spin va desde el número máximo de spin hasta el número mínimo de spin, donde todos están orientados, digamos, en un solo sentido, ¿no? Desde más S hasta menos S. Y luego entonces los valores de J también van desde más J hasta menos J y de uno, bajando de uno en uno, ¿no? Igual L e igual S. Entonces, estas definiciones las damos en estas primeras transparencias porque es la simbología que vamos a estar usando en el modelo a continuación. Entonces, las configuraciones electrónicas, ¿no? Vamos a agarrar el caso del carbono, que es una configuración P2, ¿no? Aquí está. Vamos a obtener cuáles son los términos, los estados atómicos para una configuración P2 y cómo surge esto cómo surgen los estados atómicos para eso. Nosotros manejamos una configuración P2 y obviamente
vamos a hablar de microestados a todas las posibles orientaciones que yo pueda hacer de 2 electrones en 3 orbitales. O sea, los orbitales P son 3, ¿verdad? Y entonces yo tengo 2 electrones en ese subnivel, como ustedes aprendieron. Pero ese subnivel tiene 3 orbitales. Aquí están representados en las columnas, ¿no? Aquí están el orbital P, uno de los orbitales P, que tiene el M sub L pequeña más 1, M sub L 0 y M sub L menos 1, o sea, desde más L hasta menos L, ¿no? Los M sub L, el número cuántico. Entonces, claro, uno, cuando habla de una configuración P2, por ejemplo, para el carbono, uno los pone desapareados y entonces generalmente uno simplemente considera estos microestados que están aquí, o este, pero sin embargo, inclusive suele la gente representarlos así, uno al lado de otro, o sea, en uno de los orbitales P, por ejemplo, el 1 y el 0, sería esta configuración, es la que normalmente escribe. Pero ¿qué pasa? Que 2 electrones, ahora los microestados posibles, ¿cómo yo pueda distribuir 2 electrones en 3 orbitales? Entonces tengo todas estas 15 posibilidades, o sea que hay 15 columnas. Estas 15 columnas son las formas en que yo puedo distribuir 2 electrones en 3 orbitales. ¿Ok? Entonces la puedo tener apareado en un orbital, apareado en el otro orbital P o apareado en el otro orbital P. O lo puedo tener desapareado en 2 orbitales, digamos en el 0 y el 1, aquí entendiéndose 0 y 1 los valores de M sub L minúscula, o en el 1 menos 1, en el 0 menos 1, eso con spin hacia arriba o más un medio, pero si los puedo tener estados similares a esto, pero con spin menos un medio, ¿no? Sería este, el similar a este, pero orientado ahora con spin contrario. Este es el, digamos, similar a este con spin contrario y este a este. Y luego entonces que estén, digamos, en orbitales diferentes, pero con spin diferente. O sea, este con spin un medio y en spin menos un medio. O sea, son similares a este, pero con el spin cambiado. Entonces, tenemos esta situación, ¿sí? Esta y esta. ¿De acuerdo? Y luego, entonces, donde los tenemos con los spines, digamos, menos un medio, más un medio, o sea, los contrarios a este, ¿no? Los contrarios a estos 3 son estos 3 que están aquí. Ok, bien, dirán ustedes, bueno, pero yo todavía puedo escribir más. Sí, yo podría escribir más posibilidades, pero esas posibilidades están restringidas de acuerdo a las lo que llamamos limitaciones cuánticas. Entonces, ahora, para diferenciar esto que está aquí, o, digamos, ¿cómo yo obtengo este valor de 2? Que dice M sub L mayúscula. Bien, la M sub L mayúscula es la suma de todas las ML minúsculas. Como aquí hay 2 electrones y están en el orbital definido con el M sub L minúscula más 1, entonces sería más 1 para este electrón y más 1 para el otro electrón, el valor de M sub L, porque están en el mismo orbital. Así que eso da una sumatoria de 2. ¿Ok? En este microestado 0 y 0 da 0, en este microestado menos 1 y menos 1 da menos 2, y entonces así van resultando los valores de M sub L mayúscula. Los valores de MS mayúscula serían las sumatorias de los spines. Aquí está pareado, entonces 0, aquí está pareado, 0, todo donde está pareado da 0. Entonces aquí daría un medio y un medio da 1, un medio y un medio, todos estos que están con el mismo spin dan 1, y todos estos que están con el spin hacia abajo dan menos 1, y los que tienen un spin más un medio, un spin menos un medio va a dar 0, y todos estos dan 0 porque los spines son contrarios. Entonces eso sería lo que llamamos allá la sumatoria de los MS, la sumatoria de los ML. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya representado. Esta tabla resulta muy compleja y lo que uno a veces hace es simplificar esta en una tabla donde en vez de poner las orientaciones ponemos cuántos estados tienen tales y cuáles valores de ML y MS. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, ¿por qué no ponemos algunos microestados? ¿Por qué no ponemos este? Podríamos decir, bueno, yo puedo tener los 2 electrones en un orbital con el mismo spin, ¿no?
porque hay una limitación. No es posible tener 2 electrones con sus 4 números cuánticos iguales. Esto se reduce al mismo electrón. No es posible por el principio de exclusión de Pauli. ¿Se recuerda? Que dentro de un mismo orbital, que está representado aquí con esta línea, esta raya debajo naranja, no puedo escribir ni esto ni esto. Esas son limitaciones cuánticas o, si ustedes quieren, por el principio de exclusión de Pauli. ¿Ok? Si yo tengo en el mismo orbital, digamos, en el mismo orbital P, vamos a suponer que es lo que estamos considerando, poner un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo y pensar, bueno, ahora yo pongo este primero hacia abajo y este primero hacia arriba. Esto también no son microestados diferentes, porque cuando los 2 electrones están dentro de un orbital, dentro de un mismo orbital, yo no puedo distinguir cuál electrón es más un medio y cuál electrón es menos un medio. ¿Ok? Por ejemplo, lo que quiero decir, voy a ir a la diapositiva anterior. Vamos a suponer que aquí yo hubiera puesto uno igual a este en este mismo orbital, pero hubiera puesto este electrón para abajo y este electrón para arriba. No puedo hacer eso porque cuando yo tengo los electrones apareados dentro de un mismo orbital, yo no puedo distinguir los 2 electrones. Entonces no puedo saber cuál es más un medio ni cuál es menos un medio, ¿no? Y es una restricción cuántica también, si lo queremos aceptar de otra manera, tal como lo dice aquí, ¿no? Yo no puedo, no son microestados diferentes porque no se pueden distinguir 2 electrones apareados dentro de un mismo orbital, ¿no? Estas 2 limitaciones cuánticas entonces hacen que no podamos escribir más posibilidades allí de las que presentamos en la transparencia anterior. Bien, entonces, ¿qué pasa? Les decía que íbamos a simplificar esta tabla, una tabla que se parezca más a una matriz. Voy a pasar esto de antemano. Yo puedo saber cuántos microestados va a tener una configuración, ¿sí? Digamos, una configuración electrónica de 3, PEC 5, lo que sea, aplicando esta fórmula que está aquí, pero no viene al caso, no vale la pena que veamos esto, pero esto es algo que cuando se ve el modelo también se presenta, ¿no? Y aquí yo en esta transparencia hago un ejemplo, creo que hago un ejemplo, ¿no? Y esto es un producto, si se expresa de esta manera, ¿no? Donde estas L son las minúsculas y N es el número de electrones. Vamos a suponer P2 sería entonces 2 por 1, 2 más 1, 3 por 2, 6, menos 1, 5 más 1, 6, entre 1, 1, sería 6. Y luego, ¿cuál es el otro producto? Porque tengo 2 electrones. Cuando tengo el otro electrón, entonces N vale 2, entonces sería lo mismo, 6 menos 2, 4 más 1, 5 entre 2, 5 medio. Entonces el segundo factor sería 5 medio. Entonces sería 6 por 5 medios es 30 entre 2, 15, que es justamente la cantidad de microestados que tenemos aquí. Ok, esa sería una forma matemática de hacerlo si ustedes quieren, pero como les decía, aquí hay un error. Pi es el producto y N es el número de electrones en el sistema. No es N, es M, ¿ves? Se quedó aquí. Es esta N mayúscula que tenemos aquí. Ok, aquí lo hicimos para el caso de la configuración P2. Yo sabía que lo habíamos hecho, ¿no? Y entonces lo que acabo de decir en palabras está en esta siguiente. El cálculo del número de microestados utilizando la fórmula esa. O sea que no son sumatorias, son productos. Un producto cuando evalúa en el primer electrón, N igual 1, que es estos valores que están aquí, y cuando el segundo electrón, N igual 2, para el segundo electrón, entonces, y me sale entonces el producto. Esto es, digamos, una forma de expresar una secuencia de productos, ¿no? De multiplicaciones, pues. Entonces aquí dice que para una configuración de 2 son 45 posibilidades. Sí, son 45 microestados. Verificar, bueno, eso pueden hacer ustedes aquí. En ese caso L vale 2 y tengo también que evaluar para un electrón y para 2. O sea que va a haber 2 productos también. O sea, 2 factores en una multiplicación de 2 términos, si ustedes quieren. Si lo decimos de otra manera. Ok, bien. Entonces, esa tabla que está aquí, esta, la vamos a resumir en una tabla, sí, donde el eje horizontal es MS, y el eje vertical es ML. Entonces, si ustedes se fijan, MS nada más tiene
tiene tres valores. O 0, o +1, o -1. Con el valor de 0, ¿cuántas posibilidades hay? 3, 6, 9. ¿Sí? Y esas 9 depende del valor de ML para este es 2 y así sucesivamente. Nada más hay un caso y así. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a ver es a escribir una tabla que le hemos llamado para diferenciarla de esa de 15 microestados, tabla total de microestados. Pero ahora, en vez de poner las orientaciones, lo que estamos poniendo es la cantidad de microestados que tienen tales valores de M sub L y M sub S. Entonces ustedes ven que M sub S tiene nada más tres valores. Entonces cuando ML vale 2, nada más hay un microestado, hay una orientación. Cuando los dos están en el mismo orbital, menos L, M sub L minúscula -1, eso da -2 y es un solo. Así que entonces esta tabla la hemos llamado tabla total porque pone cuántos microestados tenemos dependiendo del valor de MS y ML. O sea, un arreglo que es fila, ¿no? Y columna. Y esto también a veces por ahí quizás algunos lo llaman matriz, ¿no? Como si fuesen matrices, ¿no? Ok. No sé si ustedes han dado eso en matemáticas, pero eso se daba en un curso de matemáticas antes. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos esta tabla que viene de la configuración allá P2 para ver cuáles son los estados atómicos para una configuración P2? Y entonces hay que resolver esta tabla. ¿Cómo se resuelve esta tabla? Yo lo voy a decir aquí en palabras, pero eso está descrito en la próxima diapositiva. Uno toma el máximo valor de ML, que es 2. Y entonces, para este valor nada más hay un microestado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, y está apareado, o sea que ese vale 0. Así que el término, entonces, si la ML vale 2 y ML adopta valores desde más L hasta menos L, eso significa que entonces si L vale 2, el término lo describimos como una D. De manera similar a que cuando L minúscula vale 2, hablamos de orbitales D. Ahora, cuando L mayúscula vale 2, hablamos de un término espectroscópico o estado atómico, que es la otra forma que se le llama D mayúscula. No minúscula, D mayúscula. No pueden usar minúsculas indistintamente con mayúsculas porque están hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿sí? L mayúscula, y entonces si L mayúscula vale 2, hablamos de un término D, ¿ok? Vamos adelante de nuevo, acá la tabla de microestado. Entonces, la otra cosa es que ese estado, como L va desde más L hasta menos L, son 5 y deben estar entonces apareados porque S vale 0. Así que los 5 microestados serían de esta columna central que está aquí. Un estado, o sea que ese término que llamamos D, ¿sí? Tiene 5 microestados, uno de aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. ¿Okay? Eso está descrito aquí. Se toma el máximo valor de ML, el cual corresponde al mayor valor de L. Luego se toma el valor de ML en orden decreciente, ¿no? Así que el siguiente valor de ML, ¿sí? Que queda es este, ¿sí? +1. Entonces, si es +1, hablamos de término P. Un término P. ¿Por qué? Porque si ML vale 1, eso significa que L mayúscula vale 1. Si L mayúscula vale 1, entonces hablamos de un estado atómico P mayúscula. ¿Ok? Y cuando seguimos, el último valor que queda es este donde ML vale 0, porque cuando yo voy quitando los valores de cada término que voy obteniendo, entonces voy quitando los microestados de esos términos. Y entonces nada más queda uno aquí que corresponde a un ML0. Cuando L vale 0 hablamos de término S. Entonces tenemos un estado atómico S. O sea que aquí se van a generar cuando yo empiezo a deducir los términos de esta tabla, un término D, un término P y un término S. Eso es lo que tenemos aquí. Y lo hemos puesto aquí, lo hemos resumido aquí. Entonces, obviamente, ahora tenemos que ver cuáles son las multiplicidades para esos términos. ¿Cómo hacemos eso? Ok.
cuando P resulta cuando L vale 1, ¿no? Entonces, cuando yo tengo uno aquí, el máximo para este renglón, si ustedes quieren, el máximo valor de ML es más 1, ¿no? Perdón, de MS más 1. Si MS vale más 1, eso significa entonces que la multiplicidad, el término que llamamos multiplicidad, que es 2S más 1, sería 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea, estoy hablando de que estamos sacando este término de aquí, 2S más 1. ¿Sí? Y como yo tengo que MS vale 1, eso significa que MS adopta valores desde más S hasta menos S, que el spin total es 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Así que este término que llamamos multiplicidad sería 3. Entonces, la multiplicidad del término P es 3. Aquí está. La de D es 0. Perdón, es 1 porque es 2 por 0 más 1, 1. Y lo mismo para S, como están apareados en un mismo orbital. O sea, cuando el número como el número MS es 0, el número de spin es 0, significa que la multiplicidad es 1. Entonces eso lo decimos cuando la multiplicidad es 1, hablamos de singlete, y cuando la multiplicidad es 3, hablamos de triplete. Entonces el término P es triplete y el término D y el término S son singletes. Y eso entonces lo vamos a poner de la manera en que ustedes ven allí, que ponemos aquí en la parte superior izquierda la multiplicidad. P3 de 1 y ese 1 que está acá abajo. ¿Ok? Bien. Ahora, si ya yo tengo los términos, ¿cómo puedo yo saber cuáles son los arreglos de cada uno de esos términos? Bien. O sea que cada uno de esos tres estados atómicos va a formar un arreglo, o sea, una pequeña tabla, si ustedes quieren, o una tabla, o una matriz, como le quieran decir, de 2L más 1 fila y 2S más 1 columna. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, D1, la multiplicidad es 1, o sea que entonces va a tener 2 por 2, 4, L, si es D, L vale 2, entonces 2 por 2, 4, más 1, 5 filas, por 2 por 0, 0, más 1, 1, ya vimos que la multiplicidad, una columna. Igual esto coincide con la multiplicidad, así que va a tener una columna, el término va a tener 5 filas. O sea que vamos a tener un arreglo de 5 por 1. Eso significa que yo agarraría 5 microestados de la columna central. ¿Ok? Bien, el triplete P, ¿qué genera? ¿Qué tabla genera? Una tabla de 2L más, aquí esto es general, ¿no? Entonces, si es P, L vale 1, entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Y también el máximo valor de S para P es 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, la tabla del término P es una tabla 3 por 3, o sea, 9 microestados. ¿Ok? En la tabla anterior, eso sería que el término D tiene 5 microestados. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. 5 de esta columna. El triplete P, el término P tiene 9 valores, que es uno aquí, 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 uno aquí y uno aquí. 3 por 3, 9. O sea, uno en cada una de estas celdas, de estas 9 celdas que estoy haciendo el círculo aquí. Así que nada más queda un microestado, ¿sí? Que es el que corresponde al término S, porque entonces sería, para S yo tengo L vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1, una fila, y el S vale 0 también, una columna, 1 por 1. Entonces, si yo ahí estoy admitiendo a alguien, si yo uno una tabla de 1 por 1, 3 por 3 y 5 por 1, yo obtengo la tabla que acabamos, esta tabla que está aquí. Si yo una tabla 5 por 1, o sea, si uno 5 por 1, 3 por 3, los valores que están y los valores que están ahí, y 1 por 1 me genera esto que está aquí. ¿Ok? O sea que si usted le dan una tabla de microestado, entonces usted la tiene que resolver en la manera en que me ha hecho. Pero si usted tiene los términos atómicos, los estados atómicos, los términos espectroscópicos, o sea, las letras, esas mayúsculas, entonces usted le puede hacer a cada una de esas letras mayúsculas
su tablita y luego suma las tablas y debe obtener la tabla total microestados. ¿Okay? Ese es un ejercicio que yo creo que el mismo texto tiene uno por allí en el capítulo 20. ¿Okay? Bien, entonces ahora lo que hemos hecho aquí al final es que yo le voy a poner los valores de J. Ya sabemos que D y S son singletes. Entonces el valor de J para D sería L más S. L vale 2 y S vale 0. Entonces 2 más 0 es 2. Ese sería el máximo valor. Y el mínimo valor de J es L menos S. 2 menos 0 es 2. O sea que nada más tiene un solo valor, 2. Así que tenemos el término, cuando le pongo el valor de J, decimos singlete de 2. Asimismo, el otro término singlete es el S, singlete es 0. Y los términos para P, que es triplete, ¿por qué hemos puesto aquí sub 0, sub 1 y sub 2? Porque cuando le pongo el valor de J, como L vale 1 y S vale 1, el máximo valor de J sería 1 más 1, que es 2, está representado aquí. Y el mínimo valor sería L menos S. 1 menos 1 es 0. Entonces, el mínimo valor es 0 de J y el máximo valor es 2. Y los valores enteros restándole de unidad en unidad hasta llegar al menor de 2 menos 1 es 1. Entonces tenemos triplete P1 también. Así que el término P, el triplete P, tiene 3 valores de J, 0, 1 y 2. ¿Ok? Bien, entonces ahora imagínense que las posibilidades las formas de los estados atómicos para un elemento que tiene una configuración ya no es simplemente P2, son 5 estados atómicos que tienen que ver con esa distribución electrónica, nace allí, pero ahora lo simplificamos aquí. Entonces, esas letras que ustedes ven allá en el texto, en el capítulo 20, ustedes la vieron mayúscula, había una que estaba esa letra D. Esas son los estados atómicos para una determinada configuración electrónica. Entonces, esas letras mayúsculas que están allá se refieren a estas que hemos deducido del esquema LS, el esquema de acoplamiento LS o el esquema Russell-Sonderg, ¿no? Bien, entonces uno van a ser más energéticos. Entonces, ¿cuál es el orden de energía de de estos estados atómicos? Bien, el orden de energía está expresado aquí, ¿no? El de más baja energía es el de máxima multiplicidad. Si los dos tienen la misma multiplicidad, entonces el mayor valor de L es el de menor energía. O sea que entre singlete S y singlete D, el D es de menor energía. De tal forma, entonces aquí decimos cómo lo ordenamos, pero si ahora lo ponemos en una forma, digamos, ordenada, en orden ascendente, creo que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Pero vamos a ver qué escribíamos aquí. Dice aquí, o sea que D es de menor energía que el singlete S para los 3 términos que vimos. Entonces, para el caso del triplete P, yo tengo 3 estados con los valores de J, 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuál es el orden de energía? Si la configuración es P2, entonces el orden de energía es en el orden creciente de J. P0 menor que triplete P1, menor que triplete P2. Pero nosotros vamos a ver que las configuraciones Px y P6 menos X dan los mismos estados atómicos. O sea que la configuración P4 da los mismos términos que la P2. O sea que, y eso lo vamos a ver, eso se llama por el asunto de cuántos espacios tiene aquí para llegar a P6, 2. O sea que, pero sería 6 más 2. Esos 2 podríamos considerar que no son electrones, sino se conoce como el concepto del hueco positivo. Así que una configuración de 2 huecos positivos genera los mismos términos, pero ahora el orden es contrario porque obviamente estamos considerando un signo contrario. Este concepto es válido para lo que vamos a ver allá mismo en los diagramas de la figura 2016, 2017 y 2018. Ok, bien, aquí lo tenemos entonces de esta manera, de menor a mayor, pero si lo ponemos en una escala ascendente, entonces tendríamos un ordenamiento o una figura como la que mostramos aquí. Déjenme mover esto que me está molestando. A ustedes no lo ven, pero me está molestando una barra aquí. Ok, bien, entonces la configuración P2 tiene un estado
atómico triplete, que es el de menor energía, por eso está aquí abajo. Y dos estados singlete, el singlete S y el singlete D, donde el D es de menor energía que el S. Y los tripletes P, el que tiene el subcero, subíndice 0 es de menor energía, luego este. Entonces, si yo tuviera la configuración NP4, o sea, 4 electrones, entonces genera los mismos términos, pero ahora aquí, en este es la diferencia del ordenamiento, va a ser que aquí va a ser triplete P2, triplete P1, triplete P0. O sea que en vez de ser 0, 1, 2, es 2, 1, 0. ¿Okay? Esa es la diferencia que podemos indicar para estos casos. Bien, entonces, a ver, ahora sí, ya sabiendo que estos son los estados atómicos, ¿no? Ya ahora para una configuración D también existen ya, se han elaborado y nosotros podemos entonces, digamos, consultar una tabla que tenga los estados atómicos para las diversas configuraciones electrónicas y eso es lo que tenemos aquí. Estados permitidos para electrones SP y D, o sea, cuáles son los estados atómicos para una configuración. Ya vimos que para una configuración P2 es singlete S1, perdón, singlete S, singlete D y triplete P. Y aquí están todos los estados atómicos para una determinada configuración. Aquí están para los elementos, digamos, del bloque D, que tienen configuración externa de D1 a D9, ¿sí? Y aquí están los estados atómicos. O sea que si le dicen la configuración, uno puede buscar esta tabla y ver los estados atómicos aquí y generar la tabla de microestados si ustedes quieren, ¿no? Aquí está para el caso D5, que es bien complejo, ¿no? Y esto por eso es que ustedes van a ver que allá el texto habla de que la configuración D5 da una serie de señales. Ok, ¿por qué decimos esto? Porque ahora nosotros vamos a ver que dependiendo de la configuración, entonces lo que llamamos una transición electrónica que me genera una señal en espectroscopía se refiere a estas transiciones en estado de energía de menos energía a más energía. Por ejemplo, yo puedo hablar de una transición triplete P a singlete S, de aquí a acá. Eso genera una señal en espectroscopía. Pero ahora esa señal que uno puede ver en espectroscopía la relaciona con estos estados atómicos y eso lo vamos a ver con más detalle allá en el texto, ¿no? Por eso le decía que este modelo es la parte teórica de los espectros experimentales, ¿no? Y que aparecen en la figura 2018. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos diciendo aquí al respecto de esto de lo que está allá en el texto. Ahora veamos lo que está en el texto. ¿Okay? Bien. ¿Cómo se explican los espectros electrónicos? Bueno, esto está en inglés, no voy a hacer detalle, pero yo me voy a ir aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted aplica el campo cristalino, la teoría del campo cristalino, entonces, la presencia de los ligandos va a desdoblar el estado atómico del metal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un electrón en un orbital D, eso me genera el término D2. ¿Okay? Un solo electrón tiene 2 por 1 medio es 1 más 1, 2, por eso aparece este 2 aquí, la multiplicidad es 2. Pero a veces en los esquemas que vamos a ver en el otro que sigue, el 2017, no aparece a veces la multiplicidad, ¿no? Pero aquí está con la multiplicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en presencia de los ligandos, los orbitales se desdoblan. Entonces, aquí el estado atómico tiene un desdoblamiento análogo. Fíjese que la terminología es benévola porque usa las mismas letras, nada más que ahora las ponemos mayúsculas jóvenes, ¿sí? O sea que un electrón, ¿sí? En un orbital D, el término, el estado atómico lo llamamos doblete D, se desdobla en un doblete T2G eje. O sea que yo voy a tener entonces este estado atómico me va a desdoblar estos dos estados atómicos, ¿sí? ¿Ok? Y ahora, si yo hago una transición de este estado atómico a este, eso me va a generar una señal, ¿sí? Y la señal la decimos una señal de tal a tal. Pero vamos a ver que están restringidas. Si no puedo hacer transiciones donde cambia la multiplicidad, en este caso no, yo puedo hacer una transición de aquí a aquí porque hay la misma multiplicidad, o sea, el mismo 2
el superíndice 2 del lado izquierdo que está. Entonces, ustedes ven que aquí está. Entonces, si ahora yo considero, ¿sí? Todas las posibilidades que se relacionan a un electrón, por ejemplo, un electrón D1 genera el mismo estado atómico que una configuración D9. ¿Por qué? Porque D9 es como si le faltara un electrón para D10. 10 menos 10 electrones más un hueco positivo. Piénsenlo en un positrón, por ejemplo. Aquí el texto habla del término hueco positivo. O sea, entonces va a generar los mismos estados atómicos. Esa es la relación más simple para explicar esto. Entonces, si yo considero la D9, entonces fíjense que ahora en la figura 2017 el término se pone en el medio y luego la relación con las diferentes configuraciones, por ejemplo, D1, ¿sí? Tiene este desdoblamiento. Entonces tenemos aquí D1 octaédrico. Y del otro lado, cuando yo extrapolo esto para acá, o sea, ¿qué pasa? Aquí el D9 octaédrico, este sería el desdoblamiento del D9 octaédrico. ¿Okay? O sea, un metal del bloque D que tiene 9 electrones y es un compuesto tetraédrico, entonces, octaédrico, si es de 9, el desdoblamiento lo leo de este lado. Pero si yo tengo un D1 octaédrico, sí, tengo que leer el diagrama de este lado. O sea que para un elemento que tiene una configuración de 1, la transición es T2G a EG. Y para el D9 octaédrico, leo acá, sería de EG a T2G, es contraria. Porque ahora el término de menor energía para D9 es EG, mientras que para D1 es T2G. Entonces, obviamente, sí. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Que igual D1 y D6 son análogos, porque es como si usted tuviera, ¿sí?, un electrón más cuando tiene los orbitales D llenos a la mitad. Entonces, ese electrón más se comporta como D1. Entonces, el desdoblamiento de una configuración D6 es análoga a la de D1. ¿Sí? Y del otro lado, ahora, entonces, la configuración, ¿sí?, D1, D6, para, como se recuerdan ustedes que el desdoblamiento de un complejo, de un campo tetraédrico es contrario al octaédrico, entonces, si yo tengo D1, D6 de este lado, entonces aquí en este mismo esquema vamos a incluir los desdoblamientos en un complejo tetraédrico y son estas otras letras que no tienen la G. Sí, T2 y E, ¿se recuerdan? Es las mismas letras que usamos en la teoría del campo cristalino, pero ahora las ponemos mayúsculas porque estamos hablando de estados atómicos, no de configuraciones individuales, o sea, microestados, sino que ya estamos hablando de un estado atómico que son varios, que pueden ser varios microestados, ¿no? Ok, bien, entonces, a ver, entonces, D1, D6, octaédrico, leemos de este lado, y compuestos que tienen una geometría tetraédrica, leemos la transición de este lado, T2, ¿sí? O sea que D1, D6 octaédrico de este lado, D1, D6 tetraédrico de este lado. Y de igual manera, entonces, D4 y D9, D9 y D4 tienen configuraciones similares, ¿sí? Porque cuando yo tengo 4 de 9, es como si tuviera D5 más 4, ¿sí? Que es de 9. O sea, después de la configuración de máxima multiplicidad, ¿cuántos electrones tengo desapareados? ¿Sí? Sumados a la configuración de 5, eso genera algo similar a D4. Aquí en el texto está la explicación, pero yo lo estoy explicando de una manera que ustedes la puedan ver. Así que DN, o sea, D1, por ejemplo, y D10 menos N dan los mismos términos, pero contrarios. Ok. D1 o DN y D5 más N generan el mismo desdoblamiento, o sea, los mismos microestados. O sea, D5 más 1 es D6, o sea, D1 y D6 son iguales, el mismo desdoblamiento, los mismos estados atómicos. Y si es tetraédrico es contrario, entonces leemos de este lado D1, D6. Y lo mismo D4, D9, octaédrico de este lado, D4, D9 del otro lado. Profe, disculpe que lo interrumpa, es que por lo menos a mí nada más me sale cuando interactúa, ya ahora sí, se arregló.
Lo que pasa es que nada más se veía un poquito de cuando había cambiado la página Ah, y arriba seguía igual como la página anterior. estaba bloqueado, está Así. bloqueado. Ese es un efecto de comunicación a veces. Bueno, pero ya está resuelto, ya lo ve. O sea, la figura 2017, ¿no? Que está allí en pantalla. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que estos diagramas, ya hasta aquí estamos considerando D1, D9, D6, D4, D1, D6, D4, D9. Aquí hay 4 configuraciones. Faltarían otras 4. Y el D0 no lo vamos a considerar porque no hay electrones en el subnivel. Y D10 está todo apareado, que eso sería, digamos, la situación que veíamos, que si todo está apareado, todo vale 0, ¿no? Okay. Bien. Y de hecho, si ustedes se fijan, no aparecía allá. Y eso es lo que aparece, entonces, las otras configuraciones. Por la misma analogía que hacemos aquí, entonces D2 y D8 van a ser configuraciones que tienen una relación D3 con D y D3 con D7. Entonces tendría D2, D8 que tienen una analogía similar a la de D1 y D9 y D3 y D7 que tienen una analogía similar también, ¿sí? D3, D7 porque D2, D8, perdón, y D3, D7, sí, está bien. Serían los que faltan aquí. Esos están en la próxima figura. Me avisan el que me comunicó el rato. Si pasó la página ya. No, yo no la veo que ya pasó. A ver, la ves. Déjame hacer un movimiento acá. Ahora, sí, fíjate, a ver. Están viendo la página donde hay figura 2018 y a la derecha 2019. ¿Les pasó o no les pasó? No, profe. No, yo todavía Está veo congelada en 20. el anterior. Ok, bien, vamos a hacer Sí, algo. profe, está congelado. Quiero, en el momento pienso que debería salir y entrar o compartir, por decir. Sí. Ahí está en la pantalla. ¿Ahora sí o no? Ahora sí. Sí. Ok, Ahora sí, estamos profesor. entonces, ok. Entonces, habíamos visto en la figura 2017 estaba D1, D6, D4, D9, D1, D6 del lado derecho. Entonces, ahora de igual manera, entonces, en una configuración, digamos, D2, los términos son, nada más van a coger los términos que son triplete, P y F, ¿sí? Y el desdoblamiento que vamos a tener la misma relación, D2, perdón, D2 y D8. D2 y D8 tienen una relación contraria. ¿Sí? El D2 está de este lado y el D8 está de este lado octaédrico. Entonces, como la relación es contraria al tetraedro con el octaedro, entonces D2 octaédrico y D8 tetraédrico están del lado derecho. Y el D2 tetraédrico y el D8 octaédrico están de este lado. O sea que por la relación contraria. Eso está bastante bien explicado ahí en el texto. Pero a lo que me refiero es esto, P y F, ¿a qué se refieren estas letras en el diagrama? En el anterior era fácil porque era una sola letra D, pero ahora hay 2. Bien, eso se refiere, y voy a tener que hacer un cierre aquí y abrir de nuevo mi presentación, que era esta, aquí. Espero que... ¿Ven la presentación, jóvenes? ¿O no? Sí. Sí, profe. Sí la ven, ok, bien. Entonces había una última donde me decía, en base a la configuración, ¿sí? Ustedes ven que me daba, a ver, ¿qué es? Aquí la configuración D2 y D8. ¿Sí? Ustedes ven, D2, D8. Da los términos triplete P y F. ¿Sí? ¿De acuerdo? Da esos términos. ¿Ok? Entonces, el diagrama nada más pone estos 2 términos que son tripletes, no pone los términos singletes. ¿Ok? Por eso entonces voy a salir de aquí y vamos a ir de nuevo al texto. Por eso ustedes ven que está simplificado para explicar las señales que están acá. Nada más los términos que son tripletes para el caso de la configuración de 2 y de 8, ¿no? Y D3 y D7 tienen la misma relación de D5 más 2, ¿no? Que es D7.
Y por eso entonces, D3 y D8, porque D3 es, D8 es D5 más 3, entonces esos más 3 electrones dan los mismos estados atómicos. Así que estas letras que están aquí, P y F, son las de la configuración D2, D8, ¿no? Y por eso es las únicas que están aquí. Entonces, en un campo, en presencia de los ligandos, se desdobla el término, el estado atómico se desdobla y aparecen aquí ahora desdoblado la terminología que usamos. Igual otra vez la T, pero ahora tienen que tener en cuenta la simbología de los subíndices, que yo puedo tener T1G, ¿sí? De P, y puedo tener T1G de F. Entonces, esto se expresa de una manera, uno puede poner T1G y entre paréntesis pone de F, o entre paréntesis pone de P para si se está refiriendo a esto, ¿no? Porque yo puedo tener una transición de este estado atómico que tiene este nivel energético a este, que también es T1, pero entonces T1 es una transición de T1 de T1G de F a T1G de P. O sea, a lo que vamos es lo siguiente. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un espectro experimental de níquel. El níquel es un elemento que tiene 8 electrones. Níquel más 2 es D8. Entonces yo puedo asignar estas tres. Aquí hay 3 transiciones. Tengo que buscar aquí D8. Este es un complejo NiH2O6, o sea, octaédrico. Entonces, el níquel 2 es D8 octaédrico. Entonces busco D8 octaédrico, está aquí. Entonces, ¿cuál es la transición de más baja energía? Acá en la parte experimental es la que está a 10.000 centímetros a la menos 1, luego la que está por aquí alrededor de 17.000 y luego la que está por acá alrededor de 27.500. Entonces, acá yo digo, yo puedo entonces así decir que esta transición más energética, que está a 27.500 aproximadamente en el espectro experimental, es debida, ¿sí?, a una transición A2G T1G de P. ¿Ok? A esta transición. ¿Sí? Entonces las transiciones van del nivel de menos energía a los niveles de más energía. Entonces hay 3, sería de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Serían 3 transiciones. Y entonces, como es de 8 octaédrico, leo aquí de 8 octaédrico. Entonces es A2G a T1G de P. Y siempre que es octaédrico es que considero la G, y tetraédrico las letras que no tienen G, para entender estos diagramas. ¿Okay? Los diagramas que llamamos diagramas de Orgel, tal como dice ahí en el pie de la gráfica, ¿no? Ok, así que entonces esta transición de A2G a T1G de P es la de más energía. Luego, ¿cuál sería la de menos energía? Bueno, de A2G a T1G de F. Sería esta señal que está aquí. Y luego la transición menos energética, esta primera que está acá en la gráfica 2019, sería de A2C a T2C. ¿Okay? De A2C a T2C, no hay problema. Y eso entonces me permite a mí asignar a qué transiciones electrónicas, pero ahora no hablamos de una configuración electrónica aislada, sino de estados atómicos. Estas letras son los estados atómicos y estos son estados atómicos ahora desdoblados en un campo octaédrico o tetraédrico. Y eso es lo que son los diagramas de Orgel. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí para incluirlos no se le pone la multiplicidad. ¿Por qué? Porque como tenemos D2, ¿sí?, y D7 y por otro lado D3 y D8, las multiplicidades van a variar. Y como los términos generan como los estados atómicos son los mismos en el campo desdoblado, octaédrico o tetraédrico, entonces no pongo las multiplicidades. Por eso el diagrama no incluye las multiplicidades. Pero si usted va a incluir las multiplicidades para D3, 3 electrones desapareados, entonces usted estaría hablando de, sí, 2 por 3 medios sería 3 más 1, 4. Estaría hablando de un término T1G cuatriplete. Cuatriplete T1G y todos serían
con la misma multiplicidad. O sea, las transiciones de D3 es de cuatriplete a cuatriplete, de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí. ¿Okay? Para D3 tetraédrico hay que coger sin la G. Para D3 octaédrico tengo que cogerlo acá con la G, de este lado, D3 octaédrico. En otras palabras, esto se lee tal como está aquí, se leen, estos términos se leen del lado izquierdo, si es octaédrico con la G y si es tetraédrico sin la G. Estos términos se leen del lado derecho, por eso están acá, o sea que se toma el centro aquí, para la izquierda de esa línea punteada o para la derecha de esa línea punteada, dependiendo de qué compuesto de coordinación usted tenga, y el compuesto de coordinación usted va a tener la fórmula. Y entonces los problemas que están ahí en esa autoevaluación es precisamente, hay uno que está aquí, de analizar el espectro electrónico de un complejo de níquel donde aparecen las señales a tal longitud de onda. Entonces usted tiene que decir cuáles son las transiciones para cada una de esas tres señales que aparecen aquí. Ese está resuelto aquí, pero ahora sí van a entender esta terminología de estas letras, ¿no? O sea, que derivan de el diagrama de Orgel, que están en la página, en la gráfica, en la figura 2018, 2017 y 2016. Y esos tres primeros permiten explicar, digamos, espectros experimentales, señales que vemos en espectros experimentales, asignar cuáles son las transiciones que tenemos que dan lugar a esas señales en el espectro experimental que uno esté haciendo. Hay más cosas allí que se refieren a química analítica que ustedes verán quizás en alguno de sus cursos de química analítica, pero cuando lleguen a química analítica, si hablan de transiciones y utilizan estas letras que ustedes ven aquí, ya ustedes saben de qué estarán hablando, ¿no? Estarán hablando de transiciones en estados atómicos. Por eso se le llama estados atómicos. En espectroscopía a veces le dicen términos espectroscópicos o estados atómicos. El texto creo que utiliza los dos. Así que hay que quitar los términos y luego cómo se desdoblan en un campo octaédrico. ¿Sí? El término S en A1G, el término P en T1G, el término D en EG y T2C, el F en A2C, T1, y estas letras que están aquí es las que ustedes ven que aparecen aquí en el diagrama, ¿no? Estas están aquí. ¿Ok? Si es octaédrico y si es tetraédrico, entonces es lo contrario. No creo que esté. ¿Ok? Entonces, lo que yo vi en la presentación es algo parecido a lo que está aquí, pero este es para D2 y solamente los estados que están en máxima multiplicidad no cogen los otros estados nada más. Entonces, y aquí aparecen estos para el triplete FIP. Esto que está aquí es algo análogo a lo que yo les presenté allá en la presentación, ¿no? Esto que está en la figura 25. Entonces, esto es para entender precisamente, ¿sí? Ellos quieren, para entender esas letras, estas letras que aparecen en esta figura, hay que conocer que estas letras vienen de el esquema de acoplamiento LS, ¿sí? O esquema Russell-Saunders. Entonces, esto es lo que a mí me interesa que ustedes manejen, ¿no? En el capítulo 20 vamos a llegar hasta aquí. ¿Okay? Y la otra cosa que es importante, esto de Tanabe Sugano, ya son diagramas muy complicados, no lo vamos a ver, más complicado, más. Así que eso no lo consideren. Entonces, aquí lo que sí me interesa que manejen es una propiedad de los complejos que es el momento magnético, ¿no? Y el momento magnético más importante es el de spin, y eso está aquí en la sección 28, y no lo voy a explicar mucho porque el momento magnético se calcula en función del número de electrones desapareados que está aquí, la ecuación 2011, y eso ustedes lo pueden determinar, sí, muy fácilmente de manera teórica. La forma experimental de medir el momento magnético, porque esta sería la forma teórica con la cantidad de electrones desapareados, ¿no? Es que lo haga experimentalmente. Entonces eso se hace a través de lo que llamamos susceptibilidad magnética, que es pesar un compuesto en un campo magnético. O, ¿qué pasó con la figura? No está, me la pasó.
O sea, la susceptibilidad magnética lo que consiste es en pesar una muestra en presencia o en ausencia de un campo. Entonces, usted lo pesa y va a pesar si es para, dependiendo de la cantidad de electrones desapareados, usted calcula la susceptibilidad magnética, ¿no? La mide allí y puede utilizar. Entonces, esto que dice aquí, momento magnético efectivo, es el que se mide experimentalmente, ¿sí? Y por eso en las tablas que ustedes tienen allí, ustedes van a ver que aparece U efectivo y U de spin, ¿sí? O sea, aquí, el momento magnético medido con la ecuación 2011 y el medido experimentalmente. Entonces, ¿cómo se correlaciona el teórico con el experimental, ¿no? Entonces, ¿qué se hace uno? Que experimentalmente uno puede medir el momento magnético de una muestra desconocida y entonces uno pueda determinar cuántos electrones desapareados tiene, ¿sí? Y con eso determinar a partir de este dato la configuración electrónica y determinar si es de bajo spin o de alto spin el complejo. Sí, y esa es una característica entonces que nos permite hablar de la configuración electrónica de el metal en el compuesto de coordinación, ¿no? Así que con eso es lo más importante que tenemos allí. Yo creo que ya pueden, entonces, las secciones que tienen que ver con el diagrama de Tanabe y Sugano lo vamos a ver. Y ya eso que hemos visto del comienzo del capítulo 20 y esta selección de estos, y la selección de estas secciones de momento magnético de spin y observado es lo que teórico y experimental es lo que vamos a ver. Hay otras características allí un poco más, pero vamos a dejarlo allí por el momento. Ustedes la pueden leer en el texto en español, eso está bastante explicado, cómo se explican algunas propiedades como el radio en función ahora de la teoría del campo cristalino. Eso también está bien explicado ahí en el texto. Yo no creo que lo que sí les iba a costar entender era de dónde venían esas benditas letras de los diagramas de Orgel. Así que dicho eso, bueno, creo que ya con eso puedan leer el texto ahora con esa sección que habla de los espectros electrónicos, quizás con un poquito más de información, para que no les cueste tanto la lectura de esas secciones del texto. Bueno, entonces, a ver, si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, entonces vamos a ver